La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Vibra, nuestra sección de todos los jueves. Bienvenida, Marixa Rodríguez. Hola Vladimir, encantada como siempre, como todos los jueves, de conversar contigo y un saludo especial, por supuesto, a todos quienes nos están escuchando en este momento y a todos quienes posteriormente nos verán a través de tu canal de YouTube. Así es, de eso se trata precisamente. Bueno, caramba, vamos a hablar hoy de un tema que es interesante, muy importante y tiene que ver con el miedo, los efectos que el miedo genera en los seres humanos, las consecuencias, incluso el miedo puede enfermarnos, ¿verdad, Marisa? Puede causar Así es. enfermedades. Así es, Vladimir, Vamos a hablar un bueno, poco y de eso. de hecho, a ver, eso es algo que uno percibe porque lógicamente cuando sentimos miedo, sentimos que se acelera nuestra frecuencia cardíaca, bueno, puede manifestarse en problemas digestivos, por supuesto, un aumento del estrés, pero esto ya hoy día ha sido estudiado pues por ramas de la medicina como la psiconeuroinmunología, que estudia justamente el efecto de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones en nuestro estado de salud. Y tú sabes, Vladimir, que nosotros siempre desde toda esta metodología que entregamos decimos siempre que desde el punto de vista de la energía no existen cosas buenas ni cosas malas. Y no es que el miedo lo vamos a calificar como algo negativo, porque sin duda alguna pues es una emoción que se gatilla ante la presencia de una amenaza y que justamente nos lleva a activar ese instinto de supervivencia. Ahora, el gran problema es vivir permanentemente en ese estado de miedo, que eso justamente es Ujú. lo que trae resultados poco armónicos en el organismo, porque digamos que en nuestras memorias lo que está grabado es esa respuesta que tiene el cuerpo frente al miedo y que activa justamente la huida. Al activarse en nosotros esa emoción, pues se empiezan a producir hormonas como la adrenalina, el cortisol, que justamente, pues el cortisol, por ejemplo, aumenta los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, la energía para generar la huida, ¿sí? La Ujú. adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, es lo que en su momento, por ejemplo, digamos que en la prehistoria, el hombre frente a la presencia de un depredador, bueno, ¿qué tenía que hacer? Tenía que huir porque tenía que Claro. proteger la vida. El miedo puede Ahora, ser salvador en algunos momentos, ¿no? Por supuesto. claro, por supuesto, y Nos alerta nosotros ante el peligro. reconocemos que nos alerta ante el peligro. Ahora, cuando se vive permanentemente en un estado de miedo, porque reitero, el miedo es una emoción que se gatilla frente a la presencia de una amenaza, pero esa amenaza puede ser real o no. Y sucede que cuando nosotros fijamos nuestro pensamiento en aquello que consideramos una amenaza de manera recurrente, entonces estamos de manera recurrente produciendo adrenalina, produciendo cortisol y generando un efecto en nuestro organismo que después se puede traducir en problemas cardíacos, hipertensión arterial, problemas digestivos, se debilita el sistema inmune porque lo que tenemos es nuestro cuerpo permanentemente estresado porque la señal que le estamos mandando es tienes que defenderte, ¿sí? Eso por una parte, desde el punto de vista físico. Ahora, aquí que siempre nosotros hablamos de la energía y de otra vibra, ¿qué es lo que generan desde el punto de vista de la energía, los sentimientos o las emociones desde las cuales nosotros nos estamos moviendo? Fíjate que la gente del HeartMath Institute, que es el Instituto de las Matemáticas del Corazón, ha estudiado el efecto de nuestras emociones, de nuestros sentimientos a nivel vibratorio en nuestro ADN. Ellos explican que nuestro ADN celular tiene como 64 pares de códigos, son como unos códigos genéticos que, para explicarlo de manera simple, son como una especie de antenitas receptoras en nuestro ADN, ¿sí? Ujú. Y que justamente frente a sentimientos de baja frecuencia, lo que se activan son como unos 20 pares de estos códigos genéticos. El miedo sabemos que es un sentimiento de baja frecuencia, por lo tanto, como tiene una onda larga, ¿qué sucede? Que lo que activa son muy pocos de estos pares, por lo cual nuestro espiral ADN se acorta y se debilita el campo electromagnético de nuestras células. Ocurre lo contrario
con sentimientos expansivos, sentimientos de alta frecuencia, como el amor, la felicidad, la gratitud, que hacen que justamente todas estas antenitas se activen, nuestro espiral ADN se alargue y se fortalezca el campo electromagnético de Ahora, nuestras células. Marisa, fíjate, el miedo, de acuerdo a lo que tú señalas, puede ser hereditario. Me refiero a una persona que padezca miedo o varias generaciones que tengan por distintas razones, pueden producir una persona, digamos, con el ADN del miedo activado. Bueno, nosotros sabemos que a través de nuestro ADN biológico heredamos también todo un sistema de creencias, pero puede ser, digamos que hay una información celular que se transmite, pero también se aprende, porque aprendemos a través del ejemplo. Entonces, una persona que tiene su atención y su pensamiento puesto de manera recurrente en aquello que considera una amenaza, en el miedo a perder, en el miedo a no tener, en las situaciones negativas, está enviando esas señales a su cuerpo y el punto, Vladimir, es que todo esto genera adicción. Porque, por supuesto, una persona, digamos que desde la conciencia externa, esto es algo que no lo reconoce. Esta persona no te va a decir, yo soy adicta al miedo o yo soy adicta al estrés. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Justamente la adrenalina y el cortisol son hormonas que producen, a ver, hay una química que se genera en nuestro cuerpo con cada, digamos que, emoción que nosotros tenemos de manera recurrente. Así que nosotros podemos ser adictos al miedo, a la tristeza, al estrés. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos ese tipo de sentimientos, se activa esa producción hormonal en nuestro cuerpo y es como que nuestro cerebro la requiere. Entonces siempre va a buscar, por así decirlo, en el baúl de sus pensamientos, de sus recuerdos o en lo externo, aquellas situaciones que justifiquen que ese ser entre en ese estado emocional. Entonces muchas veces la persona no sabe cómo salir de allí porque lógicamente no lo está viendo, no se está dando cuenta y como en toda adicción, lo primero es reconocer que se tiene un problema, porque no se puede sanar lo que no se conoce. Y entonces ahí es donde tiene que venir la determinación de la persona, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar mi estructura de pensamiento, yo tengo que cambiar aquello en lo que pongo mi atención, yo tengo que liberarme de todos aquellos pensamientos de miedos, de dudas, empezar a enfocar y a entrenarme, porque esto es algo que lo hemos hablado en programas previos, Vladimir, Ujú. aquello de reconocer que a través de mi intelecto yo decido dónde poner mi atención. Y una vez más voy con esta frase que repetimos de manera recurrente, que dice que donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Entonces, si una Ahora, Marisa, persona, ajá, perdóname, y con respecto a cómo trabajar el miedo, cómo lo trabajamos, porque una cosa es reconocer, ajá, tengo miedo a una situación, le tengo miedo, qué sé yo, a las alturas, le tengo miedo a confrontar con personas, le tengo miedo al público, tengo miedo escénico, por ejemplo. sí, ¿Cómo bueno, hacemos frente a estas situaciones? ¿Qué se debe hacer y lo que nosotros decimos siempre que el miedo sirve solamente para dos cosas, para Ujú, paralizarnos o para sacar el coraje suficiente para vencerlo. Solo para eso sirve el miedo. Entonces ya, yo reconozco que lo tengo. Y a bien ese sentido, me encanta todo lo que es la filosofía Kaizen de mejora continua y de pequeños pasos. Porque no se trata de nosotros decir, ay, mira, ya yo quiero dar el salto hacia el otro extremo y superar esto de una sola vez. No, pequeños pasos, porque muchas veces entonces es empezar a buscar la raíz del miedo, ¿sí? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Cuál es el pensamiento que yo tengo respecto a esta situación que hace que en mí se gatille esta emoción? Porque muchas veces de repente la persona dice, bueno, es que vivo en este estado de miedo, estoy con este estado de estrés, bueno, pero ya va. ¿Cuál es tu pensamiento? Quizás empieza a ponerlo por escrito, porque una vez que nosotros lo sacamos y lo ponemos por escrito y lo vemos en blanco y negro, de repente decimos, pero es que no es para tanto. Esta amenaza o esto que yo considero que es una amenaza es algo que puede suceder como puede no suceder. Porque hay personas que entonces están de manera recurrente con el miedo, por ejemplo, a perder el trabajo, con el miedo a no tener lo suficiente, a perder la con el pareja? miedo a perder la pareja, con el miedo a perder el estatus, el miedo a perder la identidad pública, miedos, miedos, miedos. Estamos llenos de miedos, Vladimir. Y eso tiene que ver también con algo que hablábamos en programas anteriores que guarda relación con la resistencia al cambio. Nos resistimos a cambiar, queremos tener todo controlado, el miedo a perder a nuestros seres queridos, el miedo a la muerte, que es el mayor miedo que puede tener aquí todo ser Ujú. humano, porque dice, eso es lo peor que me podría pasar. Entonces, sí hay cosas que yo Bueno, el digo, miedo a bueno, lo ya, desconocido, el miedo a la el muerte, miedo a lo desconocido. Y no sabes entonces, cómo es realmente, ¿no? pero Hasta ahí que es donde está la clave, fíjate tú, Vladimir, nosotros que por ejemplo practicamos yoga, meditación, nosotros con todo esto de la activación de la glándula pineal, ¿esto a qué nos lleva?
a poner la atención en el eterno presente. Eso es algo que nosotros decimos siempre, pon la atención en el eterno presente. Porque si yo tengo mi pensamiento puesto de manera recurrente en el futuro, que es incierto, pues no lo puedo controlar, en la posibilidad de la partida, en la posibilidad de una enfermedad, bueno, ya, futuros potenciales existen cualquier cantidad, Claro. pero nosotros sabemos que el futuro lo estamos creando desde el eterno presente. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve estar poniendo la atención en futuros potenciales catastróficos? Bueno, eso podría ocurrir, pero ¿sabes qué? Yo sé que el futuro lo creo desde el eterno presente, entonces déjame trabajarme para vivir en paz, para vivir en armonía, haciendo las cosas que me gustan, disfrutando aquí y ahora los seres con los cuales comparto, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Las Ujú. personas que están con nosotros, nuestros seres queridos, nosotros no sabemos por cuánto tiempo van a estar con nosotros. Lo único que tenemos es el presente. Es como decía un maestro budista que él decía, yo no sé qué llegará primero, si el momento de mi partida o un nuevo amanecer. Entonces, eso te lleva es a vivir aquí y ahora, porque ese exceso de miedo y ese considerar que hay amenazas en el futuro simplemente deriva de tener todo el tiempo el pensamiento puesto en la posibilidad de que esos eventos negativos ocurran. Entonces, esa amenaza puede ser real o no. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Que estás intoxicando tu cuerpo, por una parte, que es justamente de lo que comenzamos hablando hoy. Bueno, el miedo puede enfermarnos, pero te puede enfermar desde el punto de vista físico, te enferma desde el punto de vista mental, te enferma desde el punto de vista emocional. También afecta la calidad de tus relaciones, porque imagínate tú una persona que está con el miedo recurrente, por ejemplo, a perder su pareja, ¿cómo actúa con la pareja? Los celos. Celos, apegos, dependencias, relaciones tóxicas, entonces empiezas a afectar todo. Y Y terminas la produciendo lo pregunta que es, tienes, ¿no? correcto, y la pregunta es, ¿para qué te sirve? Y precisamente lo que tú dices, terminas produciendo lo que temes porque donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Entonces la persona dice, es que yo sabía que me iba a pasar. No es que sabías que te iba a pasar, es que tenías la atención puesta en eso y empezaste a actuar sin darte cuenta, porque hay personas que nos escuchan y dicen, no, pero es que yo no quise causar, no quise generar esta situación. Pero es que el punto es que sí, ha sido tu creación. Lo que pasa es que venimos haciéndolo a ciegas. Muchas veces, Vladimir, vivimos como en automático. No nos detenemos a hacernos conscientes de nuestros pensamientos. No nos detenemos a hacernos conscientes de sentir, de eso, de poner en palabras aquello que estamos sintiendo y decir, oye, de verdad, ¿desde qué sentimientos yo me estoy moviendo? Y de repente ha sido una actitud que se repite una y otra vez en mi vida y muchas veces las personas se preguntan por qué siempre me pasa lo mismo, porque sigo repitiendo escenarios, situaciones y relacionándome con personas que de una u otra manera se terminan portando igual conmigo. Por una parte, bueno, sintonía de frecuencias, que es lo que siempre decimos. Aquí nada ocurre por casualidad, todo ocurre por causalidad. Y si simplemente continúas repitiendo escenarios en tu vida, es porque sigues la misma frecuencia y sigues conectando con más de lo mismo. Marixa, volviendo al origen de lo que hablamos, el miedo como enfermedad, por ejemplo, hay gente que desde niño tiene miedo, por ejemplo, a la oscuridad, por ejemplo, los Sí, niños y personas adultas que le tienen miedo a la oscuridad, por ejemplo, sí, miedo a la soledad, por ejemplo, que son sí. otros miedos, miedo a la vejez, El miedo a la oscuridad, el el miedo miedo al a la ridículo, por soledad, ejemplo. el miedo, lo que es la claustrofobia, el miedo al ridículo. O sea, es que, a ver, nosotros traemos tantos miedos grabados en nuestras memorias y ahí nos vamos un poco a lo que es nuestra memoria celular. Como Ujú, humanidad hemos tejido una red de miedos, porque, a ver, ujú. nosotros también cuando empezamos a entender que todos los seres humanos somos emisores y receptores electromagnéticos a través del cerebro y a través del corazón, y que todos permanentemente estamos enviando ondas a través de nuestro corazón y estamos generando como una verdadera malla o tejido que nos conecta a todos. Dentro de muchas disciplinas se le conoce como la capa psíquica. Se dice que Ujú. tendría unos 2.300 metros de altura y que se alimenta de las emociones que emanamos todos los seres humanos. Entonces imagínate tú de cuántos miedos está cargada esa malla, Vladimir. Y a su vez nosotros eso lo estamos recibiendo y a su vez entonces los padres alimentamos eso en nuestros hijos porque uno lo traslada.
Si un padre tiene miedo a las alturas, lo primero que le va a decir al muchacho es, no te Mira, pares ahí, que gracias. eso es alto, que eso es delicado. Y entonces el muchacho lo aprende. Lo aprende desde el ejemplo, lo aprende desde la vibración que le está emitiendo el padre y lo aprende también porque lo trae registrado en su memoria celular. Entonces, si algo tenemos nosotros aquí, es grabadas memorias de miedo. El que diga que no tiene miedo aquí en este campo, pues bueno, ya debería estar traslúcido, elevado. Ya es el ser que alcanza la maestría, porque realmente el miedo es lo que nos mantiene aquí. Y el miedo raíz, de hecho, de todos, absolutamente todos los miedos que nosotros tenemos, es justamente el miedo a la muerte, porque es el trauma original que traemos. Ahí es cuando va aquello de entender una vez más, Vladimir, quiénes somos realmente, qué es esto que nosotros Ujú, estamos haciendo aquí, que realmente nos densificamos, porque de hecho, fíjate tú algo interesante ahorita que estamos ujú, hablando de esto del miedo a la muerte. El ujú. tercer libro de la creadora del método que yo imparto, de Fresia Castro, se llama Las buenas noticias. Estamos todos muertos. ¿Ah? Y Ujú. entonces ella lo que nos dice es reconocer que nosotros estamos muertos a la verdadera vida porque aquí nos olvidamos de lo que nosotros somos realmente. Entonces, como estamos aquí, digamos que densificados, metidos en un cuerpo físico, creyendo que somos esto, Ujú. olvidados de nuestra verdadera identidad, nosotros morimos, por así decirlo, a la verdadera vida. Y por eso justamente es que dentro de los distintos movimientos espirituales siempre se habla de aquello de despertar, de volver a nacer, ¿sí? De alcanzar la vida eterna, de alcanzar ese estado de iluminación desde el cual nos liberamos, por supuesto, de todos aquellos elementos que nos siguen manteniendo anclados a este campo y que uno de esos justamente, pues es la emoción del miedo o el sentimiento de más baja frecuencia que, ya como lo decíamos, no solamente genera afección en nosotros desde el punto de vista físico, sino que también nos retrasa en nuestro verdadero proceso de realización y avance, pues hacia la verdadera trascendencia del ser. Fíjate, Marisa, vamos a ver el miedo a partir de su contrario, que sería la valentía, ¿verdad? La valentía no es necesariamente una ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo, porque hay gente que dice, no, yo no tengo miedo. La persona que dice que no tiene miedos es porque está mintiendo, ¿no? Todos tenemos algún nivel de miedo. Frente a una circunstancia, por ejemplo, tienes que enfrentar a unos delincuentes porque pones en peligro tu familia, tienes que enfrentar una situación de injusticia, por ejemplo, te tienes que enfrentar a alguien con mucho poder, bueno, te da miedo, pero tienes la disyuntiva, o me someto o lo enfrento. Y Así es. entonces el paso entre someterse y, y enfrentar es el paso de un valiente, ¿no? Con todo y el miedo que Claro, puede haber encima, ¿no? claro, y por eso justamente era aquello que te decía anteriormente, Vladimir, que el miedo solo sirve para dos cosas. O nos paraliza, porque el miedo paraliza, porque entonces aquello que veo que tengo que enfrentar siento que me supera, o saco el coraje suficiente para vencerlo y después me doy cuenta de que no era tan grave. Claro, Por claro. ejemplo, esto que tú ponías el ejemplo, el miedo a hablar en público. Nosotros hablamos en público permanentemente y te aseguro que la primera vez que tú te paraste a hablar en público, como me pasó a mí, oye, teníamos el estómago así apretado Claro, y las claro. manos frías, pero ¿qué hicimos? Bueno, respiramos profundo y dijimos, vamos, yo sí puedo. Y después que lo hiciste la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, ya dijiste, bueno, ya, es que el miedo no era tal, ¿sí? Claro. Entonces, Y no cuando importa la nosotros cantidad de personas, ya cuando tú te acostumbras, no importa, puede ser 1 millón de personas, puede ser 100, puede ser 200. exactamente, porque algo, fíjate tú que el miedo a hablar en público deriva fundamentalmente de ese pensamiento recurrente que tenemos respecto a cuál es la imagen que los demás tienen de mí. ¿Seré Ujú. aceptado? ¿Cuál será la opinión que estoy generando en otros? Cuando yo siento que también cuando nosotros nos vamos liberando de esa necesidad de ser aceptados por otros, porque hemos comenzado por aceptarnos nosotros mismos, allí se disuelve esa barrera, porque como es adentro, es afuera. Si me acepto yo, si creo en mí, eso mismo es lo que yo proyecto a los demás. Es así de simple. Y así como con todo, o sea, todo en la vida se trata de esto. ¿Ah? El miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad. Es ya empezar a decir, bueno, ya va, pero ¿qué es lo peor que podría pasarme en medio de esta situación? Ujú. ¿Dónde está la raíz de ese miedo? Y cuando lo empezamos eso, a poner en palabras, a hacerlo consciente, porque ahí está la base de todo, hacernos conscientes, y a todo el que nos está escuchando, pues ya casi se nos va a terminar el Sí, tiempo, es son simplemente 20 segundos. recordarlo. El primer paso es hacerlo consciente y tomar la decisión de trabajarlo. Es así de simple.
De eso se trata, Marisa. Bueno, ¿alguna lectura? Te quedan 20 segundos. ¿Alguna lectura que recomiendes? Si la tienes a la mano. Si no, Bueno, es que, a ver, de esto es que nos hablan todos los maestros. Bueno, Joe Dispenza en Deja de ser tú, justamente nos habla, nos explica esto de la química que generan los sentimientos, los pensamientos en nuestro cuerpo. Entonces, hacerme consciente y decir, mira lo que estoy haciendo a mi cuerpo, voy a seguir haciendo lo mismo. Hay que dar el cambio. Entonces, por ahí va y empezar a vibrar en otra frecuencia, en otra vibra. Es como siempre estamos aquí haciendo énfasis en esto. gracias, Marisa. Tengo miedo de que nos pasemos de tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, y será hasta la próxima. Un abrazo, muchas bendiciones. Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti.